Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más les doy la bienvenida a este su programa, La Voz del Pastor. Estamos estudiando este tema titulado Mi relación correcta con Jesucristo como Señor. Y este título viene a consecuencia de aquella pregunta que hicimos al principio, si nuestra relación, la relación que mantenemos con Jesucristo como Señor, ¿es correcta o es incorrecta? Porque sabemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero también hemos visto en algunos pasajes de la Escritura que la Biblia nos dice que además de ser el Salvador del mundo, Jesucristo también es el Señor de señores. Él es el Señor. Y muchas veces aquí en la tierra solamente nuestra relación con Jesucristo es como el Salvador, el que perdona mis pecados cada vez que le ofendo o cuando voy a comenzar una relación con Jesucristo, le pido perdón por mis pecados, pero es todo lo que pasa en nuestra relación con Él. Y no vamos más allá a cuidar una relación diaria como el Señor, como el amo, como el maestro que Él es. En la Biblia reconocemos en el Nuevo Testamento más de 650 veces que a Jesucristo se le llama Señor, se le reconoce como Señor, inclusive se le identifica con la deidad, reconociendo que Jesucristo es el Señor de señores, Él es Dios. Y hemos estado entonces hablando de esto acerca de la importancia que merece el que nosotros podamos relacionarnos diariamente con Jesucristo como Señor. Pero comenzamos a ver, en el programa anterior, comenzamos a ver seis casos en la Biblia de los cuales vemos a personas que ciertamente mantuvieron una relación con Jesucristo, pero no fue una relación correcta, sino fueron relaciones incorrectas, inadecuadas, fueron relaciones ilegítimas. Y yo quiero que continuemos, porque de esas 6 que mencioné, solamente hemos visto la primera, que fue en Mateo capítulo 7, los versículos del 15 al 23, donde nos encontramos con el caso de los que profesan falsamente al Señor. Recuerda usted que Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, está diciéndonos, guárdense, cuídense de los falsos profetas, de los que no son correctos, de los incorrectos, los falsos profetas, cuídense de ellos. Y no todo el que me diga, o no todo el que me dice, dijo Jesucristo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y luego dice en el versículo 22, muchos, y esto fue algo increíble que vimos en aquella ocasión, cómo van a ser una gran cantidad de personas que piensan que tienen una relación correcta con Jesucristo como Señor, pero en aquel día se van a dar cuenta que no es así, porque dijo Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Señor, acuérdate, Señor. Pero Jesucristo les dijo, yo les voy a declarar en aquel día, no te conozco, apártate de mí, hacedores de maldad. Y qué terrible que muchas personas aquí que se relacionan con Jesucristo, el Señor, piensen que su relación es correcta, es apropiada, es legítima. Y qué terrible va a ser que en aquel día se den cuenta que simplemente ellos nunca estuvieron inscritos en el libro de la vida. Nunca fueron conocidos por parte del Señor Jesucristo. Y su fin por toda la eternidad será terrible. Por eso estamos hablando de estas relaciones incorrectas con Jesucristo como Señor allá en la palabra de Dios. Y este fue el primer caso de los 6 que vamos a ver. El caso de los que profesan falsamente al Señor. Pero vamos al segundo caso. El segundo caso es el caso de una persona muy popular y muy conocida por, creo que todos. Es el caso del traidor Judas Iscariote. Una persona que también mantuvo una relación con el Señor Jesucristo.
Y aunque podríamos decir que en un tiempo o a principio, en un momento, en una época, en una temporada, Judas Iscariote mantuvo una relación buena, apropiada, correcta. Sin embargo, llegó el momento en que esa relación correcta la cambió por una relación incorrecta con Jesucristo como Señor. Vamos a ver algunos pasajes. En Lucas capítulo 6, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 16, se nos presenta a este personaje. Dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Ahora, en Lucas capítulo 6, desde el versículo 12 hasta el versículo 16, se nos habla de cómo el Señor Jesucristo, de un grupo de discípulos, que significa seguidores, un grupo de discípulos, y cuando la palabra de Dios dice discípulos, amigo hermano, no siempre que leamos la palabra discípulos en la Biblia se está refiriendo a los 12 que Él escogió, a los que conocemos como los apóstoles. En la Biblia, cuando leemos la palabra apóstoles, los apóstoles nos estamos refiriendo específicamente a esos 12. O bueno, también en el caso del apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en los evangelios, hablando de los evangelios, solamente en los evangelios, cuando leamos la palabra apóstoles o la referencia a los apóstoles, ahí sí, sin ninguna duda, se refiere a esos 12 que Jesucristo escogió. Pero cuando en los evangelios nos encontramos con los discípulos, y aún fuera de los evangelios, con los discípulos, la palabra discípulos se refiere o bien puede referirse a los 12, pero también se refiere a todo ese grupo de personas que no se limita a los 12, sino a más personas que eran seguidores del Señor Jesucristo. Y en este pasaje de Lucas 6, del versículo 12 al 16, se nos cuenta como de un grupo de discípulos, de seguidores de Jesucristo, Jesús tomó a 12. Y dicho sea de paso, porque así lo dice la Biblia, no escogió de entre los 12 a ninguna mujer, aunque había presente algunas mujeres, y esto por otras porciones vemos que a Jesucristo le seguían, tenía discípulos, tanto varones como mujeres. Y en esta porción, en Lucas capítulo 6, se nos dice que escogió a 12 varones, nunca a una mujer. Y entonces, dice este pasaje, los nombres de cada uno de estos a quienes escogió, de los discípulos, y al final, el capítulo 6, versículo 16 dice, y a Judas Iscariote, pero mire cómo termina el texto, que llegó a ser el traidor. Lo repito, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Qué nos dice esta porción? Nos dice que Judas Iscariote llegó a ser algo que no era. Llegó a convertirse en algo que no siempre fue. Pero llegó. Ese momento, llegó esa etapa, llegó ese punto en la vida de Judas Iscariote en que llegó a ser el traidor. Sería interesante que después pudiera usted hacer un estudio acerca de este personaje y darnos cuenta que tuvo muchas cosas positivas y muchas cosas buenas. Permítame decirle que en Mateo capítulo 26, versículo 49 y 50, entre las cosas positivas, mire lo que dice. Y enseguida se acercó a Jesús, hablando de Judas Iscariote, cuando fue y lo entregó. Se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Pero note la reacción de Jesús aquella noche cuando Judas lo besa para entregarlo. Le dice el versículo 50 a Judas, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero mire, entre las cosas positivas, permíteme decirle que en toda la Biblia, particularmente en los evangelios, donde vemos
el ministerio del Señor Jesucristo, nunca, escuche esto, nunca a nadie personalmente y públicamente, nunca a nadie Jesucristo se refirió a él o a ella llamándole amigo. A nadie. La otra ocasión que podemos recordar, pues en Juan capítulo 15, cuando le dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, ahora os he llamado amigos, pero está hablando de una manera plural, de una manera general. Pero de una manera particular, de una manera personal, a nadie en la Biblia encontramos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor de señores, le haya llamado amigo como se lo dijo a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque esto nos habla de la relación que tenía Judas con el Señor Jesucristo y Jesucristo para con Judas. Hablando de los antecedentes. Pero llegó el momento en el que Judas Iscariote se volvió un traidor. Llegó a ser el traidor. Y mire cómo lo narra Lucas capítulo 22, versículo 3 al versículo 6. Lucas 22 del 3 al 6 dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Habló de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron con él en darle dinero a Judas Iscariote. Ahora, recuerde que antes de leer el versículo 6, recuerde que Judas ya venía mostrando algunas fallas, algún comportamiento inapropiado, inadecuado, cuando dice la palabra de Dios que este mismo Judas Iscariote era ese tesorero, el tesorero de la congregación, de la pequeña congregación pastoreada por el Señor Jesucristo, y que en esa congregación era Judas Iscariote quien poseía la bolsa de las finanzas y que comenzó en alguna manera a sacar de repente poquito, de a poquito, y él pues llegó a ser una persona que la avaricia empezó a entrar en su vida, cosa que no tenía al principio de su vida cristiana. A él se le confió esta responsabilidad, pero en algún momento de los 3 años que anduvo con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, en algún punto, él comenzó a querer más, a querer tener más, y la avaricia. Y este no es el problema del querer tener más, sino la manera en la cual él lo llegó a llevar a cabo, y aún ¿cómo se dice? Que no estaba contento, no estaba satisfecho con lo que ya tenía y quería más. Y ahora se encuentra con una oportunidad para poder vender a su maestro, a su señor, al Curios. ¿Qué señor? Se encuentra con la oportunidad de poder hacerlo, y dice la palabra de Dios en el versículo 5, que estos hombres, enemigos del Señor Jesucristo, se alegraron y convinieron con Judas para darle dinero. Y note lo que dice las primeras 4 palabras del versículo 6 de Lucas 22. Dice, y él se comprometió. Y él se comprometió. ¿Quién se comprometió? Judas. ¿Con quién se comprometió? ¿Con el Señor Jesucristo o con los enemigos del Señor Jesucristo? Mire lo que dice el versículo 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, por debajo del agua,
a espaldas del pueblo, que el pueblo no se diera cuenta, porque el pueblo sabía quién era Jesús, el Señor. Porque el pueblo seguía, buscaba, quería, amaba al Señor Jesucristo. Y lo que este hombre iba a hacer, o lo que este hombre ya estaba haciendo, mejor dicho, era traición. Era traicionarlo. Y sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Por eso buscó la manera de hacerlo, pero sin que nadie se diera cuenta, sin que muchos se enteraran. Buscó la manera de hacer esto por debajo del agua, como decimos coloquialmente, porque él sabía que eso no era correcto. Por eso es que este caso del traidor Judas Iscariote nos muestra en la palabra de Dios otra de las relaciones incorrectas con Jesucristo como Señor. Porque en un tiempo mantuvo una relación adecuada, correcta con Jesucristo como Señor, pero llegó el momento en que entró en su corazón otros intereses. Y al punto, fue tanto esto, que llegó al punto de comprometerse con los enemigos del Señor Jesucristo y estar bien comprometido con ellos por sus intereses, por su conveniencia, porque simplemente él pensó que eso era lo mejor para su vida. Amigo, hoy en día podemos pensar, ¿cuántas veces nosotros le hemos dado la espalda y hemos sido o hemos hecho traición para nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nosotros, que en un tiempo caminamos con Él, que en un tiempo hablábamos con Él, que en un tiempo le alabábamos a Él, que en un tiempo compartíamos con otras personas de Él, pero que tal vez ahora nos encontramos en otro punto de nuestra vida, donde esas cosas ya las hemos olvidado, las hemos abandonado, las hemos dejado? Estamos en otro punto en nuestra vida en que ya no estamos satisfechos, no estamos contentos con lo que somos, con lo que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y hemos empezado a mirar hacia otro lado, quitamos nuestra mirada del Señor y hemos visto ahora hacia el mundo, y ahora nuestros intereses están cambiando, ya cambiaron, son otros intereses, otras conveniencias que estamos procurando, porque pensamos que eso es lo mejor y eso nos va a cambiar la vida, y que es mejor aprovechar las oportunidades porque estas solo se presentan una sola vez. Y hemos sido traidores a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le hemos dado la espalda, lo hemos abandonado y nos hemos comprometido con todos menos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigo, hermano, ¿cuándo fue la última vez que nos comprometimos en serio con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que nos comprometimos en serio con Él, con su visión, con sus mandatos, con todo eso que nos ha dejado para nosotros llevar a cabo para poder seguir sus pisadas? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos comprometimos con todas esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas después de ser una nueva criatura en Cristo Jesús por la fe en Él? ¿Cuándo fue la última vez que nos comprometimos en serio para ser un cristiano o una cristiana, no solamente dominguera, sino toda la semana comprometido con nuestro Señor Jesucristo para ser un hijo de Dios que se comporte, o una hija de Dios que se comporte y que viva a la altura de lo que hemos venido a ser llamados a ser, un hijo de Dios por la gracia de Dios? ¿Con qué nos estamos comprometiendo hoy en día?
en este mundo tan cambiante, en este mundo tan llamativo, tan coqueto, que nos ofrece tantas y tantas cosas buenas y tantas satisfacciones y tantos deleites. ¿Estamos comprometidos realmente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿O ya nos llegaron al precio, el mundo ya nos llegó al precio y le hemos dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo? El caso del traidor Judas Iscariote, en la palabra de Dios, es el segundo de los 6 casos que encontramos de personas que mantuvieron una relación incorrecta, inadecuada, impropia con Jesucristo como Señor. Y si eso es una realidad en tu vida, amigo, hermano, en mi vida, no hace falta el poder decir muchas palabras para entender que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos nosotros pedirle perdón a Dios. Necesitamos nosotros volvernos, dar ese giro de 180 grados, arrepentirnos de estar traicionando a nuestro Señor, aquel que fielmente está con nosotros y por nosotros, de traicionar a aquel que no nos ha dejado sin sus maravillosas obras, de traicionar a aquel que simplemente cada día nos regala la vida, el aliento. Y no solo eso, sino sus misericordias nuevas cada mañana. Hemos traicionado a aquel que permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Hemos traicionado y le hemos dado la espalda a aquel que nos cumplió cuando nosotros le pedimos: si tú lo haces, si tú me suples, si tú me das, si tú me sanas, si tú me... Y nosotros tan pronto como nos bendice o nos responde, se nos olvida. Y quebrantamos aquellas promesas que nosotros le hemos hecho al Señor. Si esta es nuestra situación, amigo, hermano, permíteme decirte que a la luz de la palabra de Dios, la relación que estamos manteniendo con Jesucristo como Señor no es correcta, no es adecuada. Y dicho sea de paso, toda relación incorrecta, escuche esto, toda relación incorrecta con el cónyuge, con los amigos, con los hijos, con quien sea, hasta con los enemigos. Pero toda relación incorrecta, tarde o temprano nos va a pasar factura. Toda relación incorrecta, tarde o temprano la vamos a sufrir. Toda relación correcta, tarde o temprano vamos a experimentar las crudas y terribles consecuencias. Por eso es que el caso de Judas Iscariote, del traidor Judas Iscariote, un hombre que comenzó a ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, como lo dice Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, un hombre que llegó a ser aún el tesorero de aquella congregación. Dice en su descripción en el versículo 16 de Lucas 6, dice: y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Llegó a ser algo que nunca pensó llegar a ser. Llegó a ser algo que simplemente él no era, pero por haber cambiado una relación correcta y adecuada con Jesucristo como Señor por una relación incorrecta, impropia, inadecuada, lo llevó a este hombre a ser el traidor. Y todo el mundo sabe quién es Judas Iscariote. Los creyentes y los no creyentes. Y lo peor de todo es que si conocen muy poco de Judas Iscariote, lo único o lo que más recuerdan de Judas Iscariote es que él fue quien traicionó a su Señor. Él fue quien traicionó a su Maestro. Él fue quien traicionó
por un poco de avaricia o mucha avaricia, este hombre traicionó al Señor de señores y al Rey de reyes. Amigos, si esta es nuestra situación, nosotros debemos aprender a la luz de la palabra de Dios que necesitamos cuidar nuestra relación diaria con Jesucristo como Señor y preguntarnos, y si es posible todos los días preguntarnos, ¿es correcta mi relación con Jesucristo como Señor? ¿Estoy manteniendo una relación adecuada con Jesucristo? ¿O solamente lo veo como mi Salvador, mas no como el Señor? Recuerda que Jesucristo es el Señor. Y una vez lo dijo, y me adelanto a un pasaje que voy a usar más adelante, pero Jesucristo dijo una vez, a manera de pregunta, Él cuestionó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? ¿Es nuestra relación adecuada, correcta o incorrecta con Jesucristo? Los próximos casos los vamos a ver más adelante, pero te adelanto cuál será el siguiente caso. El caso que se nos narra en Hechos capítulo 19, versículo 11 al versículo 16, es el caso de los exorcistas ambulantes. Aquellos hombres que intentaron invocar el nombre del Señor pensando que tenían una relación correcta con el Señor Jesucristo. ¿Solamente porque eran hijos de un sacerdote? ¿Solamente porque de pequeños ellos habían escuchado y conocido la palabra de Dios y habían oído del Señor? Intentaron invocar el nombre del Señor. ¿Y sabes cómo les fue? En el próximo programa lo vamos a descubrir. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.